grabar. Ya. Nosotros habíamos quedado en esos ejercicios el día de ayer. Y hoy día les dije que íbamos a retomar 6 ejercicios nuevos para ver si tenemos bien claro la materia y después íbamos a ver el tema de las posiciones y cómo se sumaba, cómo se restaba. Entonces, primero, antes de ver el tema de eso, recordemos lo que vimos ayer. Ayer nosotros vimos que cuando yo les pida transformar de decimal a fracción, lo primero que tengo que ver y identificar, perdón, identificar, ahí sí, identificar es qué tipo de decimales. Si es un decimal finito, un decimal infinito periódico, un decimal infinito semiperiódico. ¿Cómo lo diferenciamos uno de otro? Principalmente es si después de la coma tiene o no tiene sombrero. Tiene o no tiene periodo, que se le llama también. Entonces, si después de la coma tiene periodo, es un decimal. Puede ser o periódico o semiperiódico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que el periódico es que después de la coma todos tienen sombrero. El semiperiódico es que después de la coma hay números con y sin sombrero. En cambio, el decimal finito, después de la coma, no tiene ningún número con sombrero. Tan simple como eso. Y en base a eso lo podemos transformar. Por ejemplo, 12,41 con sombrerito en 41. Eso está diciendo que es 12,41, 41, 41 y así infinitamente. Ese es un decimal infinito periódico. Entonces, un número decimal infinito periódico, para poder transformarlo, yo lo que hago es anotar el número completo sin la coma, es decir, 1241. Le resto lo que no tiene sombrero. En este caso, lo que no tiene sombrero es el 12. Y en la parte de abajo van tantos 9 como números bajo el sombrero. En este caso hay 2 números bajo el sombrero, por lo tanto, 2 9. ¿Y qué me faltaría para poder terminar de hacer la transformación? Es resolver la resta. 1241 menos 12 da 1229 partido en 99. Y eso no se puede simplificar, así que queda hasta ahí nomás. Eso es con un decimal finito periódico, infinito periódico. En cambio, en el segundo, que es un decimal infinito semiperiódico, porque después de la coma hay números con y sin sombrero, muy similar a la de arriba, número completo, sin la coma, 1241, le resto lo que no tiene sombrero, que en este caso sería el 1, 2 y 4, por lo cual menos 124. Y en la parte de abajo va tantos 9 como números bajo el sombrero y tantos ceros como números después de la coma sin sombrero. Un solo número después de la coma, sin sombrero, por lo tanto un solo cero, y un número con sombrero, por lo tanto un solo 9. Y acá lo corrijo el tiro porque, como le acabo de decir, es 124. ¿Dónde lo dije? 124. Por lo cual, me parece que probablemente el profesor se equivocó. Porque eso me daría como resultado, sí, el profesor se equivocó, 124, eso sería 1117. Ahí sí. ¿Ven? Hasta yo me equivoco. En esa parte de ahí, ¿dónde fue el error que yo tuve? El error que yo tuve fue olvidarme que es el número completo que no tiene sombrero, lo que se le resta, es decir, el 124. Yo cometí un error que a veces cometen ustedes como estudiantes, que es solo colocar lo que está antes de la coma. No, se coloca el número que se forma con los que no tienen sombrero, que eso sería el 124. Así que mi error les sirva para no equivocarse en eso, por favor. Y finalmente, tengo el número 12,41.
12,41 Es finito. es justamente, muy bien Víctor, es finito, por lo cual en la parte de arriba es el número sin la coma, 1241, no se le resta nada, y en la parte de abajo es un 1 con tantos ceros como números después de la coma. Hay dos números después de la coma, por lo tanto dos ceros. Y ahí queda 1241 partido en 100. Ahora bien, ¿cómo sería el transformar el 35,7 con sombrerito? Infinito semiperiódico. Cuidado ahí, Víctor. Porque fíjate que después de la coma, ¿todos los números están con sombrero o solo algunos? Todo. Por lo tanto, es finito, infinito periódico. Por eso te digo, cuidado con la diferencia entre un periódico y un semiperiódico. Por lo cual, sería anotar el número completo sin la coma, menos lo que no tiene sombrero, que en este caso sería el 35. Y en la parte de abajo, tantos 9 como un número bajo el sombrero. Bajo el sombrero hay un solo número, un solo 9. Y resuelvo la resta. 357 menos 35. Y con eso me da 322, partido en 9. Y eso no se puede simplificar, por eso queda hasta ahí. Duda, consulta, pregunta hasta acá. No, profe. Recuerden que si no quieren hablar, pueden escribir, no hay ningún problema. Ahora tengo el 10,7. ¿Qué tipo de decimal es? Finito. Finito. Finito, muy bien, Vicente. Como es finito, sería número completo sin la coma, 107, partido por un 1, y como tiene un solo número después de la coma, un solo cero. Es decir, 107 partido en 10. No se puede simplificar, así que se deja ahí nomás. Finalmente, 41,921 con sombrero en el 1. ¿Qué tipo de Es decimal sería? semiperiódico, profe, y Ahora infinito. sí, Víctor, sería un semiperiódico, porque después de la coma hay números con y sin sombrero. Se supone que anoto el número completo sin la coma, que viene siendo 41.921. Le resto lo que no tiene sombrero, que viene siendo 4.192. Y en la parte de abajo va un solo 9, porque hay un solo número bajo el sombrero, y van dos ceros, porque después de la coma hay dos números que no tienen sombrero. Finalmente, hago la resta, 41.921 menos 4.192, me da 37.729 partido en 900. Se ven números grandes, pero le aseguro que no es tanto. Porque lo único que tuvieron que hacer fue la resta, entre comillas, grande. Pregunto nuevamente, duda, consulta, pregunta de transformar ya sea un decimal finito, infinito periódico o semiperiódico a fracción. No, profe. Porque con esto yo puedo hacer maldadoso. ¿En qué sentido puedo ser maldadoso? No lo voy a hacer, pero quiero que sepan que se puede. Puedo colocar 3 décimos más 0,4. ¿Cómo puedo resolver eso? Hacer esto mismo, pero haciéndome la mariposa. Primero, que no está mal con la idea de la mariposa, Víctor.
Primero lo que hago es transformar el 0,4 de decimal a fracción. Entonces ya, queda 3 partido en 10 más 0,4 escrito en forma de fracción, viene siendo 4 partido en 10. Luego, resuelvo como sabemos como dos fracciones, bases iguales, se conserva la base, ¿y qué pasa con los exponentes? Se suman. Es decir, nosotros, sin saber cómo sumar, restar fracciones, podemos trabajar sin saber y sumar números decimales, podemos resolver una operación de números decimales. ¿Cómo? Pasándola a fracción. Ahora bien, ¿por qué es mejor trabajar con fracciones que con números decimales? Les voy a dar la explicación después de que les enseñe cómo se suma y se restan números decimales. Hay un pequeño resquicio legal matemático que ahí les voy a explicar. Espero que no se les reviente en Profe, la cabeza. aunque no me crea, justo le iba a preguntar que si se podía hacer así, como mostró recién. Profe, ¿y hay alguna manera de que estos resultados se puedan multiplicar o algo así? ¿O sumarlos? ¿Tú hablas de las fracciones o de los números decimales? Ambas. Bueno, más que nada en los números decimales. Porque en las Sí. fracciones lo vimos en la, la materia pasada. Mira, por cosa simple, tú sin saber multiplicar números decimales, lo que tú puedes hacer es el número decimal transformarlo en fracción, resolver la multiplicación de fracciones, y después sabemos que para pasar una fracción a número decimal, ¿qué es lo que hago? Lo divido. En la parte de arriba con la parte de abajo. Y vuelvo a insistir, sin saber cómo se multiplican multiplicación de números decimales, ya puedes hacer eso. Y tu resultado va a ser decimal. Lo que pasa es lo siguiente. Depende de la persona. Esto yo se los digo ya como persona vieja que maneja mucho con los números. Depende de las personas. Habemos personas, me incluyo, que preferimos trabajar con fracciones que con números decimales. Porque el trabajo con mover las comas y todo eso cuesta un poco más. Por eso en lo personal prefiero trabajar con No es fracciones que tan con números. malvado, conversábamos, profe. Pero hay otras personas que les sale más conveniente trabajar con los números decimales que con las fracciones. Y eso ya es gusto personal. Ahora, les digo desde ya, si a ustedes les gustó los números decimales y quieren trabajar con ellos, por favor, trabajen con ellos. Si prefieren las fracciones, trabajen con las fracciones. Acá y lo importante es que usted entienda la materia. Da lo mismo si aprende conmigo, con el profe de YouTube, con el otro profe del otro colegio que pilló el video, con el profe particular, con la papá, con el tío, con la hermana, con la abuelita. Dudo que el perro les sirva, pero si les sirva, si aprende con el perro, que estudie con el perro, pero que aprenda. Lo primero que tenemos que ver, y antes de ver las operaciones con los números decimales, es entender las posiciones. Nosotros conocemos las posiciones clásicas, que son los números antes de la coma: unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, decena de millón, centena de millón. Son las principales que usan ustedes, son las primeras cuatro: unidad, decena, centena, unidad de mil, y hasta ahí, con mucha suerte. Son las que más importa aprenderse. Pero en los números decimales tenemos que el primer número después de la coma se llama décimo, o como bien dice ahí, décimas. El segundo se llama centésimo o centésimas. Luego viene la milésima, la 10 milésima, la 100 milésima y la millonésima. Si tomamos como punto la unidad,
Si yo tomo el valor de la izquierda de la unidad, es decenas. Si tomo el primer valor a la derecha de la unidad, viene siendo décimo. Si me muevo 2 lugares después de la unidad, tenemos unidad, decena, centena. 2 lugares después de la coma es décimo, centésimo. Nosotros, en cuanto a números decimales, por lo general vamos a trabajar con mucha suerte hasta la milésima. Y eso se trabaja también en las ciencias. Por lo general en las ciencias se trabaja hasta no más allá del tercer decimal. Entonces, los que tienen que saberse los ¿Cuál nombres curso tíos... vamos a pasar los otros? ¿Ah? ¿En cuál curso vamos a pasar los otros? Lo que pasa, estimado Víctor, es que probablemente no los pasen nunca. ¿A qué me refiero? ¿Y para qué sirven, profe? Porque es bueno saber cómo se llaman. Oh. Mira, un ejemplo súper simple. Ustedes se saben los estadios de la materia, me imagino. Sólido, líquido, gaseoso. Sí. Eso lo han visto. Pregunta, ¿tú crees que cuando voy a comprar el pan, pregunto, ¿me da 2 panes en materia sólida? No, nadie me pregunta eso. De la misma forma que cuando voy a comprar el pan, no digo, me da 1 kilo y 5 100 milésimos. Ah, entonces están dados, ¿no? Claro, pues ese es el punto. Hay ciertas cosas que en la practicidad, en la práctica, no nos sirven de mucho, pero sí es bueno saberlo. Y una de esas vienen siendo los valores que siguen después de más allá de 3 números decimales, o el nombre de las posiciones. Por eso yo les presento hasta la millonésima, que son 6 lugares después de la coma. Pero como les digo, mayoritariamente se trabaja hasta 3 lugares después de la coma. Ahí es lo que se trabaja dentro de lo que es el mundo cotidiano. Vean un ejemplo más simple todavía. En las pesas que se utiliza para medir el queso o el jamón en los supermercados, fíjense que toma hasta 3 números decimales, no toma más que eso. Por eso cuando marca medio kilo, marca 0,500. Y no quita de que haya más números decimales, solo que, como les menciono recién, se maneja solo el mundo en general con hasta 3 números decimales. Es se me fue el nombre técnico, pero es como un convenio social. Es como lo que hacemos nosotros en clase, que eso es un contrato social. Esa es la palabra que estaba buscando. De que ustedes saben que si están en clases presenciales, y el profesor está hablando, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Quedarse en silencio para poder escuchar lo que el profe está diciendo. Entonces, la sociedad estableció, de cierta forma, que por lo general se trabaja en 3 decimales. ¿Hay ciertas cosas que se trabajan con más decimales? Por supuesto que sí. Pero como les digo, por lo general trabajamos hasta 3. Por lo mismo, ¿cómo yo puedo saber si un número es mayor que otro? Aún sabiendo si tiene números decimales. Lo que nos va a indicar que un número sea mayor que otro es igual que como ustedes vieron anteriormente en la básica, que es por medio de las posiciones. ¿Cómo saber que el 7 es mayor que el 2? Porque si me voy a la unidad, el 7 es mayor que el 2. ¿Cómo saber que el 32 es mayor que el 18? Porque me fijo en la decena.
el 3 es mayor que el 1. Por lo tanto, el 32, creo que les dije, es mayor que el 18. Lo mismo pasa con los números decimales. Si tengo dos números decimales y la decena y la unidad son iguales, me fijo en el primer número decimal. ¿Son iguales? Sí. Paso al siguiente número decimal. En el centésimo, ¿son iguales? No. ¿Quién es mayor? El 4. Por lo tanto, el 21,646 es mayor que el 21,63745. Acá no importa la cantidad de decimales, lo que importa es el valor en cada una de las posiciones. Eso es lo más importante que tienen que tener claro con esto. Y con eso viene la idea de la suma. Para sumar números decimales es muy parecido a cómo suman ustedes normalmente números. Un número arriba, un número abajo. Pero ¿qué es lo importante en este caso? Es que la coma esté bajo la coma. Si usted posiciona coma bajo la coma, es una suma normal. Pero, por ejemplo, si tiene el número 3,2 y le vamos a sumar 12,52. Lo que uno haría normalmente sería ya el 3,2 y viene y pesca 12,52. ¿Cuál es el problema que acabo de hacer yo acá? ¿Y por qué me está malo? Porque uno normalmente lo que hace es posicionar todos los valores en la derecha y de donde parte desde lo que está en la derecha, empezar a anotarlo. Porque si fuera 32 más 1252, así estaría bien. Pero como son números decimales, yo no puedo hacer eso porque me queda el 2 con el 2, el 3 con el 5, porque generalmente sumamos hacia abajo por columnas. ¿Por qué estaría mal este ejemplo? Porque la coma no está bajo la coma. Para poder hacer la suma bien de esto que le estoy anotando, tendría que posicionar el 12, coma, la coma está bajo la coma y recién el 52. Por lo cual, para sumar, yo haría posición con posición. ¿Hay un número arriba? No. Si no hay, puedo rellenar con un 0. No hay problema. 0 más 2, 2. 2 más 5, 7. Coma bajo la coma, por lo tanto coloco la coma abajo. 3 más 2, 5. 1 más nada, 1. Perdón, el 1 quedó feo. Y ahí acabo de hacer la suma de dos números decimales. Es una suma normal, de la cual ustedes están súper acostumbrados, pero lo más importante, que la coma esté bajo la coma. Ordenando la coma bajo la coma, automáticamente todas las posiciones se me ordenan automáticamente, unidad con unidad, decena con decena, décimo con décimo, centésimo con centésimo, milésimo con milésimo. Y si es que no aparece nada, como nos pasó acá en el 3,2, el 3,2 no tiene ningún valor que sería el décimo, perdón, centésimo, que sería el segundo lugar después de la coma, pero como yo les mencioné, después de la coma hay infinito cero. Por lo tanto, ahí había un cero imaginario, pero yo si quiero lo puedo hacer aparecer para poder hacer la suma bien. Están procesándolo, por eso asumo que están en silencio. ¿O hay alguna duda por ahí? Escribir algo por el chat, profe. Por el chat no me dice nada. Duda, consulta, pregunta.
Ya, mira, un ejemplo. Aprovechando lo voy a anotar acá. 7,2 más 5. Posiciono el 7,2. La pregunta es, ¿dónde coloco el 5? Porque el 5 no tiene coma. Y yo les dije, para sumar bien, tiene que ir la coma bajo la coma. Para este detalle es importante acordar lo que yo les mencioné recién hace menos de 2 minutitos atrás. Que los números, después de la coma, tienen infinitos ceros. Por lo tanto, el 5, yo lo puedo expresar como un número decimal. ¿Cómo? 5,0. Y teniendo claro eso, el 5 iría bajo el 7. Y si quieren colocar la coma, sería coma 0. Y ahí, Profe, y ese ejemplo del 3,2 más 12,52. ¿cuál es el problema si está coma bajo la coma? Porque si no colocas coma bajo la coma, la suma te va a dar mal. Es lo que te mostré al principio. Porque si no le colocas la coma bajo la coma, te quedaría el 32, un lugar, el que es coma 2, un lugar más a la derecha. Y no te va a dar el resultado que me dio, que es 15,72, que es el correcto. Profe, no le escuché nada porque se escuchaba como robot. Ya, ahora sí. Me salía el aviso de que estaba recién inestable. Que si no coloco coma bajo la coma, me va a dar un resultado malo. ¿Usted en la prueba siempre tiene que poner el número exacto en la coma bajo la coma? Te acabo de mostrar dos números, uno decimal y uno que no tiene decimal. Si tu pregunta es, ¿tienen que ser necesariamente periódicos? Perdón, ¿tienen que ser necesariamente finitos para resolverlos? Sí. La suma de números decimales es entre números finitos. Antes de irme en ese romperle la cabeza un segundo. Quiero, antes de que se vayan eso, ¿duda, pregunta cómo se suma o alguien todavía no entiende? Ya. Esto que estoy a punto de hacer no va a entrar en una prueba, simplemente quiero que vean de que por qué la suma de números decimales tiene que ser números finitos. Miren, incluso voy a hacer lo siguiente. Espérenme solo un segundo. Vamos a generar una diapositiva en blanco y en esto se los voy a mostrar acá. Si yo tengo... Espérenme, perdón. 0,3 más 0, perdón. 0,3 más 0,3. Me quedó feo, no importa. 0,3 más 0, de nuevo. 0,3 más 0,3. Si yo tengo 0,3 periódico más 0,3 periódico más 0,3 periódico. Si lo sumo como número decimal, según lo que le acabo de mostrar, ¿cuánto sería el resultado de eso? 999. Cierto, Víctor, que uno piensa y dice, pero si 0,3 más 0,3, eso es 0,999, ¿cierto? Ya. Si el 0,3 lo transformo a fracción, como es periódico, sería un 3 partido en 9, ¿cierto? En el segundo es un 3 partido en 9. En el tercero es un 3 partido en 9.
¿cómo sería la suma de esas fracciones por lo que vimos en suma de fracciones? Se mantiene el número de abajo porque son iguales y se suman los de arriba. ¿Y cuánto me da lo de arriba, estimado Víctor? 9. ¿Y 9 partido 9 cuánto es? 1. ¿Por qué matemáticamente me da dos resultados distintos si estamos hablando de lo mismo? Es una excelente pregunta, que por eso les decía, y por eso yo como profesor, y dentro de mis conocimientos matemáticos, yo utilizo números, fracciones, más que números decimales. Y esta es la explicación de por qué la suma de números decimales se hace solo entre números finitos. Porque cuando trabajamos con números infinitos, puede haber algún error, como el error que le estoy mostrando recién acá, que desaparece ese 0,000000, muchos ceros, 1. Desapareció matemáticamente de ahí. Por lo mismo, como les menciono, las sumas son de números finitos. No puede haber una suma o una resta de números infinitos. Si llegase a presentarle yo, cosa que no voy a hacer, pero si les comento solamente para que sepan, si les llegase a presentar algo así, ustedes obligatoriamente, para poder resolverlo, tendrían que trabajar con la fracción. Ya, yo les dije que le iba a dar un dato que literalmente le iba a volar la cabeza, matemáticamente hablando. Profe, usted va a hacer que me dé megalofobia, pero a los números. Muy probablemente sí. Pero vas a saber muchas cosas porque esto se lo expliqué a ustedes y creo que lo expliqué la última vez que tuve con primero medio, que fue hace como 3 años atrás. Ya, muy bien. Veamos ahora. Tengo 32,45 más 51,229. Y al lado derecho tengo 531,7412 más 4,632. ¿Qué es lo que hago yo acá? Recuerden siempre ubicar coma bajo la coma y desde ahí poder sumar. Entonces me va a quedar en el lado izquierdo 32,45, 51,229. Y en el lado derecho 531,741, que me va a coincidir justo con el 4,632 y el 2 que me va a quedar ahí volando. Y de ahí sumo de forma normal, por columnas. 0 más 9, 9, 5 más 2, 7, 4 más 2, 6, coloco la coma, 2 más 1, 3, 3 más 5, 8. Me voy al lado derecho, 2 más 0, 2 más nada, que viene siendo 0, es 2, 1 más 2 es 3, 4 más 3 son 7, 7 más 6 son 13, me queda 1 de reserva, 1 más 4 es 5, más la reserva, 6, 3 más 0 es 3, 5 más 0 es 5. Y ahí me queda la suma. Como les digo, la dificultad en sumar números decimales está en saber colocar la coma bajo la coma, nada más. El problema lo tengo ahora con la resta, y si alcanzo. ¿Por qué la tengo con la resta? En la resta, lo que tengo que hacer no solo es colocar la coma bajo la coma, lo que tengo que hacer es colocar siempre el número más alto en la parte de arriba y el número más bajo en la parte de abajo. Sin preocuparme del signo, porque el signo lo vemos después. Entonces tengo el 234,78 menos 104,9. Entre el 234,78 y el 104,9, el más alto es el 234,78. Por lo tanto, ese va en la parte de arriba.
y el 104,9 va en la parte de abajo. Y acá nosotros nos acordamos de lo que vimos en los números enteros, que fue de la primera prueba. ¿Qué cosa nos acordamos? Nos acordamos de que si tienen signos distintos, yo conservo el signo del número más alto. El número más alto es positivo, por lo tanto el resultado tiene que ser positivo. Y de ahí hago una resta normal. No hay nada acá, puedo colocar un 0. 0 menos 8 es 8. 9 entre 7 no se puede, pido prestado. 17 partido en 9 es 8. Coma, porque tengo la coma bajo la coma, coloco la coma. 4 en 3 no se puede, tengo que pedir prestado, me queda 13. 4 en 13 son 9, el 3 quedó en 2, 2 menos 0 es 2, y finalmente 2 menos 1 es 1. Y ahí me quedó el resultado de la resta, 129,88. Es decir, se hace igual que la suma, colocando la coma bajo la coma, y además coloco siempre el número más alto arriba. Y de ahí resto de forma normal. ¿Duda, consulta, pregunta? Me confundí un poco, profe, con ese ejercicio. No te preocupes, Víctor. Vamos a retomar lo que sea. Le alcancé a mostrar la idea de la resta, pero la resta lo vamos a retomar el lunes. Pero creo que por lo menos la suma lo entendieron, ¿cierto? Sí, profe.